Existe un anillo esofágico inferior conocido como anillo A. Este sí es un anillo, mucosa, submucosa, muscular. Ese sí es un anillo. Y son inferiores a los anillos B. ¿Y cuál es el anillo B? Es el anillo de Shatsky. ¿De acuerdo? El anillo B es el anillo de Shatsky, para que no lo olviden. Cambian de forma y de tamaño y el tratamiento puede ser el de una dilatación. Pregunta 15, doctores. El anillo de Shatsky se localiza en la unión escamocilíndrica y está compuesto por mucosa, submucosa y muscular. Les dije, ¿no? Era la pregunta justo a la que quería llegar. Es falso. Si ustedes saben que el anillo tiene las tres, lamentablemente el de Shatsky es la excepción a esto, ¿no? ¿La hernia de hiato se debe operar por riesgo de estrangulamiento? Pregunta, doctores. A ver, es lo que les he dicho en un momento. ¿La hernia de hiato o hernia hiatal se debe operar en jóvenes por riesgo de estrangulamiento? Jamás. ¿No es cierto? Les dije que es sintomático. ¿El síndrome de Mallory-Weiss afecta solo la mucosa? ¿Qué es un síndrome de Mallory-Weiss? ¿Qué es un síndrome de Mallory-Weiss? Es un desgarro de la mucosa gastroesofágica, generalmente producido por vómitos, ¿de acuerdo? El síndrome de Boerhaave afecta más frecuente al tercio superior del esófago. El Boerhaave es la rotura esofágica, ¿ya? Es la rotura esofágica, también producido por vómitos generalmente. El tumor más frecuente de esófago es el leiomioma. Ya hablamos de cáncer de esófago. ¿Es más frecuente el leiomioma? ¿Cuál es el tumor de esófago más frecuente? Para empezar son los malignos, y en este caso podría ser el epidermoide, ¿no es cierto? Entonces, acá la respuesta es la C. Doctores, el anillo de Shatsky ya saben que es falso acá. El Mallory-Weiss solo afecta a la mucosa, es un desgarro de la unión esófago-gástrica. Pregunta 16. Mujer de 52 años que consulta por presentar desde hace varios meses dificultad para tragar tanto líquidos como sólidos. Regurgitaciones de comida sin digerir. En el proceso diagnóstico se realiza una manometría esofágica con los siguientes hallazgos: ausencia de peristaltismo en el cuerpo esofágico, hipertonía, relajación incompleta del esfínter esofágico inferior tras la deglución. Cantado, les he hablado hasta el cansancio. ¿Qué es? Es una calasia, ¿no es cierto? Es una calasia, eso ya hemos hablado N veces. 17. De los siguientes métodos de diagnóstico de reflujo, ¿cuál es el de menor rendimiento diagnóstico? ¿Cuál es el de menor rendimiento diagnóstico? Cantadísima también. Es otra pregunta en la que suelen caer, ¿no es cierto? No es endoscopia. ¿Hay pH-metría, impedancia, pH-metría con impedancia y todas tienen máximo rendimiento? Pues no. La endoscopia es la que menos rendimiento tiene para reflujo gastroesofágico. La A. 18. Paciente de 42 años, obeso, reciente, no fumador, con asma desde hace un año, que empeora después de las comidas y se despierta por las noches con tos irritativa. Sigue tratamiento con broncodilatadores y prednisona. ¿Cuál sería la mejor prueba diagnóstica para aclarar el cuadro? ¿Qué hacen en un paciente obeso, 42 años, no fumador, con asma hace un año y que empeora después de las comidas y despierta por la noche con tos irritativa? Es porque están pensando ahora en un reflujo, ¿no es cierto? Cuando hagan neumo pensarán en que es tuberculosis o cualquier otra cosa. No lo olviden, pero esa es justamente una pregunta para que sepan que puede presentar esos síntomas. Es un obeso, gordo, si está gordo va a tener reflujo. Tiene un año de asma, ok, tiene tos irritativa, todo eso puede ser producido por reflujo. Sigue tratamiento con broncodilatadores y prednisona y obviamente no mejora, ¿no? Acá deberían poner que no mejora, sería bonito para ayudar digamos, a decorar la pregunta, ¿no? Que no mejora con tratamiento con broncodilatador. Pero si les pone que no mejora, ustedes ya se van a dar cuenta de que es un reflujo. Pero ahí obviamente el diagnóstico es con una pH-metría 24 horas. Características de la esofagitis monidiásica. ¿Cuál sería? Acá sin saber pueden descartar. Sin saber, así tan sencillo como eso. Obviamente la idea es que lo sepan.
Las esofagitis infecciosas son esofagitis muchísimo más raras. Doctores, casi siempre, por favor, pero tampoco me echen la culpa del fallo, y casi siempre cuando les dicen invariable, siempre o nunca, esa es falsa. De forma prácticamente invariable se asocia a Muget, pues no. El Muget es la candidiasis oral y puede haber candidiasis esofágica o monidiásica por simplemente por ausente con un Muget ausente, ¿no? O sea, puede ser. La esofagitis monidiásica es por Candida albicans, ¿de acuerdo? Por Candida albicans. ¿Es más frecuente en hipoparatiroideos? Sí. ¿Es más frecuente en pacientes con lupus? Sí. En la esofagitis cáustica las favorece. ¿Recuerdan que era una complicación de la esofagitis cáustica? La candidiasis, ¿no? Esofagitis monidiásica, ya saben que se refiere a cándida. La respuesta es la A. 20. Una esófago gastroscopía en paciente inmunocompetente que muestra mucosa con ulceraciones superficiales coalescentes fibrinosas y las cuales de los bordes de las células muestran degeneración balonizante con inclusiones eosinófilas intranucleares. ¿A qué corresponde? Esa es una chancaca, una pregunta fea, pero es una pregunta bien patológica y hay que saber bastante patología por eso y haberlo leído previamente, si no es bien difícil de que le puedan discernir. Doctores, dentro de las esofagitis infecciosas, les había mencionado, hay esofagitis por todo lo que ustedes puedan encontrar. Hay por citomegalovirus, hay por herpes, hay por VIH-Sida, por el mismo virus de VIH. Ahora, esa característica básicamente la pueden diferenciar. Un paciente con una endoscopía o una esófago-gastroscopía pueden encontrarle las úlceras, las ulceraciones superficiales coalescentes y fibrinosas, le pueden encontrar tanto en un herpes como un citomega o como un VIH. O sea, eso no les va a ayudar. ¿Qué les puede ayudar a discernir? La palabra que encuentran acá. La palabra inmunocompetente. Citomega es más frecuente en ¿quién? En inmunodeprimidos, ¿no es cierto? Es mucho más frecuente en inmunodeprimidos. Sin embargo, el herpesido puedes encontrar en inmunocompetentes, por ejemplo. Eso es algo que les puede ayudar. Y obviamente estas características que tienen acá histológicas es lo típico que pueden encontrar en un paciente con herpes. Aquí les voy a mostrar. Acá la respuesta es una esofagitis por herpes simple tipo 1. Pero esto es lo que encuentran normalmente en una esofagitis tipo 1. Miren, así pueden encontrar las lesiones. ¿Se puede diferenciar de un reflujo común y corriente o de otra enfermedad? Bien difícil, endoscópicamente tranca. ¿Qué quiero que aprendan de esto? Tienen células epiteliadas multinucleares, tienen esas inclusiones intranucleares que le colocan como Cowdry tipo A. Eso es algo que pueden encontrar de repente en alguna pregunta, y tiene la degeneración balonizante. Básicamente las tres cosas que hemos encontrado en la pregunta anterior. ¿De acuerdo? Las esofagitis infecciosas, doctores, es bien difícil de diferenciar endoscópicamente. Necesitan una biopsia necesariamente para eso. Pregunta 21. La presentación brusca de disfagia, dolor torácico, tos paroxística, hipersalivación tras la ingesta en un anciano, ¿qué sugiere? ¿Alguien opina diferente? Quizás un Senker. Podría ser, ¿no? Pero ojo, si acá estamos hablando tras la ingesta, hipersalivación tras la ingesta y que se acompaña dolor torácico, recuerden que el Senker ¿dónde está? Está superior, no va a haber dolor torácico generalmente. La impactación por alimentos se produce generalmente en el tercio medio o tercio inferior por un probable anillo de Schatzky, ¿no? Eso es lo que pueden encontrar. Paciente tiene una impactación esofágica. Vayamos a estómago. Vamos a hablar de úlceras rapidito. Doctores, existen dos tipos de úlceras, las úlceras duodenales y gástricas. Pregunta de examen, ¿cuál es la más frecuente? La duodenal. ¿En qué parte del duodeno está ubicado más frecuentemente? ¿Primera, segunda, tercera o cuarta porción? Primera porción. ¿En qué cara de la primera porción es más frecuente? Anterior, posterior, vertiente superior, vertiente inferior. Anterior. Esas son las preguntas típicas de ubicación de úlcera. La úlcera más frecuente es la duodenal en primera porción,
y en la cara anterior, para que nunca más lo olviden, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo que les he explicado, otra vez desbalance entre factores agresivos y entre factores de defensa. Ya saben que el bicarbonato, el moco, las prostaglandinas, todos son factores protectores. Y los lesivos estarán los antiinflamatorios, estará la pepsina, estará el ácido gástrico y está nuestro querido amigo del cual les voy a hablar ahora, que es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una de las mayores causas, para empezar, de úlcera gástrica y de úlcera duodenal. ¿Qué es más frecuente que produzca? ¿Úlcera gástrica o úlcera duodenal? Ahí vuelven a caer. Se supone que normalmente está ubicado en el estómago. Sin embargo, la mayor relación de Helicobacter pylori es con úlcera duodenal. Más del 80% de los casos de úlcera duodenal están relacionados a Helicobacter y solo el 60% de las úlceras gástricas están relacionadas a Helicobacter. Entonces es más frecuente que produzca úlcera duodenal. Una úlcera no complicada, ¿qué síntomas da? Solamente dispepsia. ¿Ya? ¿Qué es dispepsia? Cualquier tipo de molestia en mi abdomen superior. Ardor, pirosis, sensación de plenitud gástrica, llenura precoz, cualquiera de esas cosas es dispepsia. Es lo que pueden encontrar como síntoma. Doctores, 4 complicaciones que tiene una úlcera. Y no lo vuelvan a olvidar. Las 4 que ven ahí en ese orden de frecuencia. Hemorragia, perforación, obstrucción, penetración. Yo quisiera cambiar acá, estoy confundiendo dos cosas. Es penetración antes y obstrucción es lo último. Es 1, 2, 4, 3, digamos, para que tengan en orden de frecuencia y sea más académica la explicación. ¿Qué diferencia hay entre una perforación y una penetración? La cara en la cual se produce. Si es en cara anterior, es una perforación. Si es en cara posterior, es una penetración. ¿De acuerdo? Eso es una penetración y una perforación. La obstrucción, obviamente, la estenosis que se produce postcicatricial. Ahí está, para que vean cómo se produce normalmente una úlcera, ¿no? Miren cómo se produce una perforación en la cara anterior y la penetración hacia la cara posterior, ¿no? Incluso puede ser al lado pancreático, incluso. Síntomas. Hematemesis, que es que el vómito con sangre o el vómito borráceo, ¿de acuerdo? Dependiendo de la causa. Si la causa es una úlcera y esa sangre que estaba ya en el estómago está digerida, probablemente el vómito sea oscuro, probablemente sea borráceo. Pero si es una varice esofágica, por ejemplo, la que se rompió en un cirrótico, lo más probable es que la sangre sea así, toda roja, rutilante, bien marcada. ¿Qué es esto? Melena. Para que nunca olviden una melena. Es una S pastosa, brillante, maloliente. ¿De acuerdo? Como brea. Eso es una melena. ¿De acuerdo? Ese es el otro síntoma. No confundan melena con hematoquesia. No confundan hematoquesia con rectorragia. Son cosas diferentes. Melena es esto que ustedes ven. Negro, como brea, maloliente y pastoso. Hematoquesia es la deposición con sangre rojo vinoso. Eso es una hematoquesia. La rectorragia es la deposición con sangre rojo vivo. La rectorragia generalmente es por hemorroides o por fisuras. Eso es común. Pero la hematoquesia puede ser común por lesiones que están más arriba en el colon, ¿no? Cualquiera de esas, porque ya son mezcladas, son rojo vinosas. Ahora, pregunta. ¿Un paciente con úlcera gástrica puede tener hematoquesia? ¿Úlcera gástrica puede tener hematoquesia? Sí, no, ¿por qué? Una úlcera gástrica podría producir hematemesis, que es lo común, y debería producir ¿qué? Melena, ¿no es cierto? Hay algunos casos en los que puede haber hematoquesia, sangre rojo vinoso. ¿Cuándo? Cuando el tránsito intestinal está acelerado. Es decir, si es un paciente que tiene un tránsito intestinal muy acelerado en ese momento, la sangre que puede llegar al exterior es una hematoquesia.
Puede pasar eso, puede pasar. Clasificación de Forrest. No olviden porque hay preguntas de examen al respecto. La clasificación de Forrest para las úlceras se clasifican en 1, 2 y 3. La 1A es un sangrado pulsátil, o sea, es un sangrado a chorro. Tac, 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 tac. Eso es un sangrado pulsátil. 1B es un sangrado en napa. ¿Qué significa eso? Que resuma, solamente es como una lágrima, solamente es en capa nada más, no salpica, no es a chorro, ¿de acuerdo? Eso es un sangrado en napa, eso es 1B. El 2A es cuando hay un vaso visible. Entonces, uno vamos a clasificarlo como un sangrado activo, ¿de acuerdo? Es un sangrado activo, o bien a chorro o bien en napa. El 2 es cuando hay estigmas de sangrado reciente. El 2A habrá un vaso visible, o sea, se ve el vaso visible. El 2B es un coágulo que está adherido sobre la úlcera. El 2C será una mácula, o sea, solamente fibrina sucia. Y obviamente un Forrest 3 ya será una fibrina totalmente limpia, es una úlcera que está en fases de cicatrización. ¿Para qué sirve eso? Porque eso tiene riesgos de resangrado. Generalmente, una úlcera Forrest 3 tiene una probabilidad de resangrado de solamente 5%. Solamente 5%. Una úlcera Forrest 1A, si sangró así y tiene probabilidad de sangrar, la probabilidad de sangrado es muchísimo más alto incluso que este 55%. Había unas series que decían que era hasta el 90% de resangrado sin tratamiento. ¿De acuerdo? Pero más o menos para que lo tengan claro. Para que se diviertan. Este es un Forrest 1A. ¿Ven el chorro? ¿Llegan a ver? Este de acá. La flecha menciona. Acá está el chorro. Hasta acá, miren. Es muy claro. Es mucho más bonito verlo en video, pero es para que tengan. Es un sangrado a chorro. Es un sangrado pulsátil. El 1B es esto. Es un sangrado en napa. No salpica, no dispara. Es solamente resuma nada más la sangre. Un 2A es un vaso visible. Vaso visible. Un 2B es coágulo adherido. Un 2C es la úlcera con fibrina sucia, con hematina. Y un 3 es una úlcera limpia. ¿No? Esos son la clasificación de Forrest. Pregunta 22. Con respecto a la úlcera gástrica, ¿cuál es la respuesta incorrecta? ¿Cuál es? ¿La mayor incidencia se observa en la sexta década de la vida? Es verdadera, ¿no? Generalmente es en mayores. La hemorragia aparece alrededor del 25% de pacientes. Eso de preguntar porcentajes es una salvajada, pero bueno, ya para que lo aprendan, no es una plagia, pero sí, más o menos un cuarto de pacientes, 1 de 4 pacientes sangra, ¿no? ¿La cicatrización completa garantiza la naturaleza benigna de la úlcera? Nunca, jamás. O sea, que el hecho de que cicatrice una úlcera no implica que realmente esa úlcera no haya sido una úlcera maligna. Todavía puede ser una neoplasia. ¿De acuerdo? ¿Es raro observar una úlcera gástrica con acloridia tras administración de pentagastrina? Bueno, es otra pregunta en la cual sí es correcta, ¿no? ¿Las úlceras gástricas benignas se localizan solo en raras ocasiones en el fundus gástrico? Cierto, solo en raras ocasiones están en fondo. Generalmente es antropidórica, ¿no? Son antropidóricas. Acá la respuesta es la C. Pregunta 23. La enfermedad de Menetrier. Señale lo correcto, a ver. ¿Qué es una enfermedad de Menetrier, para empezar? La enfermedad de Menetrier está conocida también con el nombre de gastritis hipertrófica. ¿Ya? Se llama gastritis hipertrófica. La característica principal que tiene una gastritis de Menetrier o una enfermedad de Menetrier son los pliegues gruesos que tiene la mucosa gástrica, pliegues muy gruesos. Entonces, solamente quiero explicarles el Menetrier porque es una pregunta infrecuente realmente en los exámenes con esta pregunta. ¿El síntoma más habitual es el dolor epigástrico? El síntoma más habitual es el dolor.
¿Suele acompañarse de gastropatía pierde proteína? Sí, el motivo principal por el cual es porque se produce alteración en las células que prin o parietales. Principales, no se produce pepsinógeno, no sale la pepsina y obviamente no se digieren bien las proteínas. Por eso una gastropatía pierde proteínas. ¿Se produce hemorragia gástrica en un 50%? No, es una gastropatía hipertrófica. No es muy hemorrágica. Puede sangrar, sí, pero no es muy hemorrágica. Los casos graves pueden requerir gastrectomía, cierto, y la secreción de ácido en general está disminuida, también es cierto. Eso es una gastritis hipertrófica, crónica hipertrófica de Menetrier. Los pliegues muy gruesos, totalmente engrosados. Algunos sangran, algunos no, pero no el 50% tampoco. Pregunta 24. ¿Cuál de los siguientes fármacos resulta más útil en el tratamiento del Zollinger-Ellison? ¿Qué es un Zollinger-Ellison? Es una gastrinoma, no es un tumor productor de gastrina, es un gastrinoma. Se menciona que la ubicación es más frecuente en intestino delgado, pero tienen que tener en consideración que el Zollinger-Ellison puede presentarse en páncreas. Por eso es un tumor de células no beta del páncreas. Curiosamente, al ser un tumor productor de gastrina, suele ser múltiple, o sea, no es un tumor único generalmente, es un tumor múltiple, por eso el tratamiento quirúrgico es difícil. ¿Y cuál será su tratamiento médico entonces? Si es productor de gastrina, habrá hiperacidez. ¿Qué le das? Omeprazol. ¿Cuánto es la dosis del omeprazol en pacientes con Zollinger? 60 miligramos por día. ¿Cuánto es la dosis estándar en cualquier persona? ¿Cuánto es? 20, ¿no? 20 miligramos por día. Entonces das tratamiento, obviamente, con bastante omeprazol acá. Acá la respuesta es el omeprazol. Repasemos un poquito de Zollinger para que lo tengan. Gastrinoma, más frecuente en pared duodenal, luego en páncreas. 2/3 son malignos, 2/3 suelen ser malignos. Y se asocia al men. ¿Qué es men? No a los hombres, no men. ¿Qué es men? Bueno, al men 1 fundamentalmente, para hacerlo más fácil. ¿Qué es men? Neoplasia endocrina múltiple, que está caracterizado por qué? Por tener tres tipos o tres afectaciones principales, las 3P. Nunca se olviden de las 3P en endocrinología para el men 1. Páncreas por el gastrinoma, en este caso, pituitaria por afectación de hipófisis y paratiroides, ¿ya? Páncreas, pituitaria y paratiroides, men tipo 1, ¿ya? Es una asociación del Zollinger-Ellison. Acá tienen algunos datitos más. Varones entre 35 y 65 años. Ojo, no olviden, va a haber un caso clínico que les van a preguntar seguramente en algún momento. Paciente que tiene múltiples úlceras duodenales y sobre todo en segunda porción duodenal. Ya ustedes me han cantado, me han gritado que el lugar más frecuente es ¿qué porción? Primera. Generalmente es única y es en la cara anterior, generalmente. Pero si encuentran múltiples úlceras y en segunda porción duodenal y en tercera porción duodenal y el paciente tiene diarrea además o esteatorrea, piensen en un Zollinger-Ellison, ¿de acuerdo? Piensen en un Zollinger-Ellison. Si ustedes le toman una gastrina sérica a este paciente, o sea, el dosaje de gastrina, el dosaje si es mayor de 1000 es un diagnóstico de Zollinger-Ellison. Muchas veces estará en 400, 500 o habrá mucha duda. ¿Qué le hacen? Le dan secretina y la secretina lo que hace es estimular la producción de gastrina y se dispara a más de 1000 diagnóstico de Zollinger-Ellison. ¿De acuerdo? El tratamiento, ya saben, omeprazol 60 miligramos día. Doctores, úlceras múltiples en segunda y tercera porción duodenal. Miren, tac, 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 múltiples úlceras. Probablemente como no hay tumor acá, no hay lesión, probablemente sea pancreático, ¿no? Un Zollinger-Ellison. Vamos a hablar de gastritis. Nos encanta la gastritis, todos tienen gastritis. Y aquí en mi mano tengo justo para festejar hablar de eso.
Me faltaría un cigarrito nada más y con eso podríamos decir que tengo factores de riesgo para tenerlo. Gastritis, doctores, es un término endoscópico e histológico. Si ustedes no tienen una endoscopía, jamás digan que tienen gastritis. No quiero que se me acerquen nunca y me digan, ay doctor, mi gastritis me está molestando. Y si nunca se han hecho una endoscopía no pueden decir que tienen gastritis. ¿Qué sería lo que tendrían si tendrían esas molestias abdominales altas como pirosis, regurgitación, llenura precoz? ¿Cómo se llama eso? Se llama dispepsia, ¿no es cierto? Ese es el término correcto. Entonces, si se van a acercar, me tienen que decir, doctor, estoy con síntomas dispépticos, antes que decir que tienen gastritis realmente. ¿De acuerdo? La gastritis puede ser aguda, crónica y hay formas especiales. Realmente no son preguntas comunes estas, ¿no? Pero acá quiero que tengan en consideración. Gastritis aguda generalmente puede ser erosiva o hemorrágica. ¿Cuáles son las causas? El estrés, los tóxicos y nuestro amigo Helicobacter. Ya les he dicho, en un momento vamos a hablar de Helicobacter bastante. La gastritis crónica, que es lo más común, no es común tener una gastritis aguda. Lo más común es tener una gastritis crónica. Es una inflamación crónica de la mucosa gástrica. Puede haber atrofia o puede haber metaplasia. Doctores, en ese orden. Atrofia es primero, metaplasia después y displasia después. ¿Ya? En ese orden. Ya vamos a ver un gráfico al respecto. Hay dos tipos de gastritis y eso sí ya no lo manejan mucho ustedes, pero suele ser pregunta de examen. Hay una gastritis tipo A y hay una gastritis tipo B. La gastritis tipo A es una gastritis autoinmune. Perdón, es una gastritis autoinmune. La localización generalmente es en cuerpo y fondo. Es autoinmune porque tiene anticuerpos anticélulas parietales y puede tener una hipergastrinemia reactiva hipocloridria. ¿Esa la conocen? Muy pocos la conocen, porque la común y por la que se quejan es esta, la gastritis tipo B. Esa es la más frecuente, generalmente es en jóvenes, en el antro, no en el cuerpo y fondo como lo que han visto anteriormente, es en el antro gástrico. Casi todos los ancianos llegan a tener una gastritis crónica tipo B. Esta sí está asociada a Helicobacter pylori, sí se asocia a Helicobacter pylori y predispone a lo que todos le tememos, un cáncer gástrico o un linfoma MALT. ¿Qué es un MALT? Así es, tejido linfoide asociado a mucosa, ¿no es cierto? Es un linfoma de tejido linfoide asociado a mucosas. Pregunta 25. Respecto a la gastritis crónica tipo B, ahora sí ya saben que es una gastritis tipo B, señale lo incorrecto. ¿Es la forma más frecuente de gastritis crónica? Totalmente verdadero. ¿La incidencia aumenta con la edad? Aumenta con la edad. ¿Existe fuerte asociación con Helicobacter? Sí. ¿En pacientes jóvenes afecta sobre todo al fundus? ¿Qué afecta? El antro, es antral generalmente, ¿no? ¿La biopsia es el método más fiable para diagnóstico? Definitivamente tienes que hacer una biopsia para diagnóstico de gastritis. La respuesta es la D. Muy bien. 26. Ante la sospecha de un gastrinoma, ¿cuál de las siguientes pruebas resulta más valiosa para el diagnóstico? Sin saber qué es Bao, Mao y todos los demás, es fácil, ¿no? Si ustedes dan secretina a un paciente con un gastrinoma, se va a disparar la gastrina, ¿no? Sencillísima, respuesta la A. 27. Paciente que acude con diagnóstico de hemorragia digestiva y se encuentra una úlcera con vaso visible. En la clasificación de Forrest, ¿qué es? Vaso visible es un 2A. Respuesta la C. Muy bien. Nuestro amigo Helicobacter, doctores, y acá quiero hablar de Helicobacter, que es la causa más frecuente de gastritis, van a encontrar que es un gram negativo. Pregunta de examen, por favor, de la parte de ciencias básicas les van a preguntar eso. No se olviden que es ureasa positivo. ¿Qué significa ureasa positivo? Que desdobla la urea, ¿no? Es un flagelo prominente, tiene un flagelo prominente en eso, y es un gram negativo, no olviden eso. Doctores, para que una infección por Helicobacter pylori
produzca cáncer, no siempre produce un Helicobacter pylori cáncer, no siempre. La infección por Helicobacter tiene que pasar por una gastritis crónica. Y a partir de la gastritis puede tomar 4 caminos a partir de una gastritis crónica. O se mantiene como una gastritis crónica, o se vuelve una úlcera, o se vuelve un MALT, o esa gastritis crónica se vuelve atrófica y se convierte recién en un adenocarcinoma. Cualquiera de esos caminos puede tomar una infección por Helicobacter pylori, cualquiera. Y no necesariamente tiene que ser el cáncer, cualquiera de esos 4 caminos. O simplemente, como ustedes pueden ver, puede quedarse una gastritis crónica superficial. ¿De acuerdo? No todo paciente con Helicobacter hace cáncer. Esta es la explicación de por qué no todos morimos con cáncer gástrico. La infección por Helicobacter en el mundo es totalmente abundante. En el Perú es 80%, en Brasil 90%, en el África del Sur 80%. Y los países que tienen menos, como por ejemplo Australia y Canadá, están bordeando el 20 y 30%. O sea, una de cada 5 personas tiene Helicobacter ahí. Es muy común tener una infección por Helicobacter.